actos dan testimonio de lo que crees. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora, resulta más útil debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable, porque es una experiencia de amor inefable. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del Creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí, debido a mi proximidad al Espíritu Santo, y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera, puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior, y mantiene abierto para la revelación, el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la afiliación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el milagro pues tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Bueno, aquí en el subcapítulo 2, ¿no? Nos habla de la revelación, el tiempo y los milagros. Nos habla de cierta referencia de la revelación, ¿no? Con respecto a los milagros, ¿no? La otra vez, justo conversando con Nati, estamos comprendiendo esta parte de la revelación versus los milagros, ¿no? Eh, eh, y entonces le decía, no, la revelación es muy parecida a los milagros, eh, pero llegamos a comprender que la revelación simplemente se da, ¿no? Es como esta conexión directa, ¿no? Que tienes con Dios, el creador, ¿no? Una revelación simplemente es una revelación como dice su palabra, ¿no? O sea, no se puede describir en, en unas palabras específicas
o no se puede dar en un tiempo exacto, ¿no? Pero para que se pueda dar una revelación, necesitamos estar de alguna cierta manera, ¿no? Como pasar por el poder primero comprender lo que es el milagro, ¿no? Porque la revelación ya está, se podría decir, por incluso encima de un milagro, ¿no? Eso es lo que yo en lo personal he logrado comprender, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre revelación versus, versus los milagros, ¿no? Y tú qué has podido comprender de esta parte, escribe por el chat y así podemos aprender todos juntos. Después de acá viene la expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de expiación. A ver, escribe por el chat qué has podido comprender de la revelación y los milagros. Patti nos dice, los milagros es entre hermanos y la revelación viene de Dios. Es lo que entendí. Bien, excelente, Patti. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué has entendido de la revelación? ¿Qué has podido comprender? Recuerda que no existe una respuesta absoluta o una respuesta buena ni mala. Es lo que tú has podido comprender de esto. A ver, mientras van escribiendo por el chat. La expiación, vamos a seguir con el otro subcapítulo, la expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de la expiación que emprendí. Nani nos dice, la revelación viene del amor puro de Dios, por eso no es recíproco. Excelente, Nani. Bien, gracias por tu aporte. ¿No? Por eso acá en un curso de milagros nos dice que Dios nos puede dar esa revelación, ¿no? Pero nosotros desde esto no le podríamos dar lo mismo a él, ¿no? Fran, según la lectura entendí que es similar revelación y milagros, y lo veo como una secuencia. Primero revelación, tiempo para llegar al milagro. Claro que con su explicación lo comprendo mejor. Bien, excelente, Diana. Gracias. Roxana nos dice, las revelaciones te ayudan a ser instrumento de Dios para luego ser, ser parte de ese milagro acá en la tierra. Wow. Wow, me resuena lo que has comentado, Roxana, ¿no? Las revelaciones te ayudan a ser instrumento de Dios, ¿no? ¿Y cuándo pasamos a ser instrumento de Dios? Cuando realmente podemos aperturar esta, digámoslo así, puerta, ¿no? Hacia Él, o primero hacia el Espíritu Santo, porque ¿quién es el mediador? ¿Quién está en el medio quién es el canal de la comunicación entre nosotros y Dios? El Espíritu Santo. Y acá, en esta tercer subcapítulo, vamos a poder hablar de esta comunicación, ¿no? De cómo podemos comunicarnos hacia Dios, qué herramienta podemos tener para poder hacerlo, ¿no? Y viene la expiación y los milagros. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero, es porque yo no necesito milagro para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos.
tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto, ¿no? Mira, acá nos dice, yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero nosotros debemos estar listos y dispuestos. ¿Mm? Es como que me hace cuestionarme esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros queremos que pase un milagro, queremos que pase algo en específico y queremos tener el control en base a eso, pensando que nosotros podemos controlar, ¿no? Pero realmente la pregunta sería, ¿realmente estamos preparados para que se pueda obrar ese milagro? ¿No? ¿Realmente estamos dispuestos para que se pueda dar ese milagro? Y es donde ahí viene la autorresponsabilidad, ¿no? El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios, y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagro debes llevar a cabo. Ellos te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza interpersonal del milagro, impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación. Un guía no controla, ahí está, un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción al que les sigas o no. No nos dejes caer en la tentación. Y acá, acá viene una partecita de la Biblia, ¿no? Que es, no nos dejes caer en la tentación, que significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores. De esta forma, extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas la palabra tranquilizadora de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerza los errores que ellos ya han cometido. Nani, estado de gracia creo que se refiere a un estado donde ya se ha disuelto, ¿no? Es donde ya está disuelto el error, es cuando ya estás conectado directamente con Dios, ¿no? Cuando te permites guiar en base a la expiación, en base a los mensajes de Dios. Eso es lo que he entendido en base a estado de gracia, ¿no? Ahora, ¿alguien por ahí tiene otra reflexión de qué es un estado de gracia? Escríbelo por el chat.
Eso los hace vulnerables a la distorsión de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y lo libera de su prisión. Respondes a lo que percibes, y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comporte con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Creo que muchas veces eh, eh, muchas veces creemos, ¿no? Y también me ha pasado varias veces, cuando algo nos pasa externo, ¿no? Cuando algo nos pasa que, vamos a decirlo, que una persona X, entre comillas, te hizo tal cosa, o te insultó, o te hizo dar cólera, no sé qué digamos así, ¿no? Muchas veces los condenamos, ¿no? De decir, no, esta persona es así, es lo otro, y seguimos condenando a todas las personas que están afuera, ¿no? Y porque creemos que esas personas están en un error, digámoslo así, ¿no? Pero, ¿qué nos dice esta partecita? ¿No? Esta parte donde estoy leyendo. Nos dice, tú tienes que tú tienes que tratar a tu hermano tal como quieres que te traten a ti. A ti te gustaría, ¿no? Que te echen esa culpa o que te machaquen o que te condenen, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros somos obradores de milagros? Porque podemos cambiar la percepción de nuestros hermanos que están al frente tuyo. Pero para que puedas cambiar esa percepción que está al frente tuyo, primero tienes que cambiar tu propia percepción de ti mismo. ¿Y cómo lo puedes hacer? En base a la expiación, en base a disolver todos esos errores, digámoslo así, ¿no? En base a la expiación y en base, porque la expiación conlleva el perdón también, el perdón propio, ¿no? El perdón que disuelve esas emociones, digámoslo así, negativas, ¿no? O, o tú conoces personas que, por ejemplo, a ti te puede caer muy bien una persona, pero de pronto viene otra persona y esta misma persona que te cae muy bien a ti, a esta persona X le cae muy mal. ¿Y qué pasaría si esta persona, que a esta persona X le cae muy mal esta persona, pudiera cambiar su percepción, limpiar esa percepción de esta persona? Creo yo que podría, ¿no? Haber una mejor comunidad entre ellos, ¿no? Y así se va expandiendo, ser obradores de milagros, ¿no? O simplemente, por ejemplo, si una persona que pues tiene una enfermedad, tal como hablábamos la vez pasada, tú comienzas a cambiar la percepción de esta persona y la comienzas a ver capaz de poder levantarse, capaz de poder salir de donde está, capaz de tener esa fortaleza propia. Vas a obrar un milagro en esta persona, ¿no? Y vamos a seguir con esta parte. Los milagros son selectivos, únicamente en el sentido de que se canalizan hacia ellos que los puedes utilizar en beneficio propio, puesto que esto se hace, puesto que esto hace que sea inevitable en el que lo extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal, dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, ¿no? El milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad.
¿Qué quiere decir con esto? A ver, que muchas veces las cosas que vemos no son como realmente las vemos, ¿no? Muchas veces pensamos, oye, sí, esta es la realidad, esto es así, esto es por lo otro, ¿no? Pero realmente estás fabricando una realidad, pues, como dice Patty, vemos solamente una ilusión, ¿no? Entonces, los milagros nos permiten ver lo que realmente es la realidad. Porque nosotros somos fabricantes de ilusiones en base a, a nuestras creencias colectivas, personales, etcétera. Dice, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir, ¿no? Para los milagros no existen leyes físicas, no existe el tiempo. Para los milagros simplemente es, ¿no? Un milagro se puede dar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿no? Pasamos al otro subcapítulo. ¿Cómo escapar de la obscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. ¿Cuántas veces nos han dicho, ¿no? Que no apagues la luz porque puede aparecer el cuco? Escribe yo por el chat. De niño, ¿no? De niño, yo me acuerdo que me decía mi madre, no, mi hijo, hay que prender la luz porque si no viene el, el cuco y te comerá, ¿no? A mí me lo decía. Y esto que pues de niño te generaba miedo y prendías una luz y para que supuestamente, no te comiera el cuco, no parezca el diablo, así. Eh, Ana dice, yo le decía a mis hijos, bien, y acá nos dice un curso de milagros que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. No hay nada que deseas ocultar, aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo, ¿no? Cuando ya no estás dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realiza enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvaneces las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro, pero la expiación restituye al espíritu el lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La oscuridad es falta de luz, de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidad de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo.
más bien devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado exactamente como se le dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir, ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe, viene a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, sí se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que haré testimonio a través de todo aquel que me lo permita. Aquello en lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerzas. Aquello que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia, que han aprendido les pertenece. ¿No? Si los, Diana Patricia dice, cuando yo mediante la expiación deshago un pensamiento negativo, es el Espíritu Santo quien me está iluminando. Lo haga quien me está iluminando. Bien, es el Espíritu Santo que me está iluminando a hacerlo. Es Dios en base a una comunicación del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, un curso de milagros nos dice que es como un canal para llegar hacia Dios. Bueno, al final el Espíritu Santo y Dios son lo mismo, ¿no? Pero, eh, pues, pues sí, ¿no? Pues sí, si lo quiere llamar como iluminar, pues sí, ¿no? Acá en un curso de milagros lo llama como deshacer, ¿no? Deshacer y ver la realidad como realmente es, ¿no? Y esto de que la oscuridad no puede ocultar nada, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces actuamos en base a ilusiones? ¿Y cuántas veces el miedo aparece en base a ilusiones que fabricamos? Y creemos que esa ilusión es una realidad. O cuántas veces también cuando cometemos un error o cuando cometemos, bueno, vamos a decirle un error, nos machacamos, nos autosaboteamos, nos insultamos muchas veces, ¿no? Esta parte negativa. Y, y acá un curso de milagro nos dice tan sencillo que es transformar esto en perdón, ¿no? Porque el perdón es como acá dice, el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido el perdón. Estás perdonándote eh, estos actos, vamos a decir, que has cometido, ¿no? La plenitud y el espíritu. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa como el espíritu, me acá dice, cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tiene objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirlo. Tú no te creaste a ti mismo. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo
más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso nos acerca más a todos los puntos en que finalmente podemos liberar en él. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, ¿no? Porque realmente lo tenemos todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Mira, y esto es ya terminando, o sea, cuando ya termine el día de hoy, escoja una situación específica, ¿no? Cualquier situación que les esté incomodando, que les esté ahí molestando, recordando, hacer pensamiento o tener pensamientos negativos. Escojan cualquier situación y díganse hacia ustedes mismos, ¿no? O hacia ustedes mismas, díganse, me perdono, ¿no? Por haber fabricado esta situación. Me perdono por haber tenido esta ilusión, ¿no? O me perdono por, por estar pensando a cada rato en esta ilusión, ¿no? Le puedes poner la, la, la forma como tú gustes, pero que sea como un perdón hacia ti mismo, ¿no? De esa situación específica. Y luego de ello, aplica la expiación, ¿no? O puede hacer como tus ojos cerrados y dices, Espíritu Santo, te expío esta situación, te expío esta situación y quiero que me des el mensaje verdadero de, de lo que está pasando y te lo entrego completamente. Y de ahí de que aplicas esto, anda a descansar tranquila, tranquilo y deja de pensar en eso, en esa situación específica. Y mañana me cuentas o cuentas por el chat qué tal, cómo te fue en base a esta experiencia. ¿No? Eso queda como una tarea, ¿no? Antes de irte a dormir, piensa en una situación específica que te incomode. eh, te autoperdonas a ti mismo y luego entregas a la expiación, ¿no? Pati nos dice, en elecciones aproximadamente 8 también pueden practicarlo. Excelente, Pati. Gracias. En la última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le llama a retornar porque te bendice y le honra, aun cuando esté ausente de espíritu. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir en el servicio a Cristo? Hola, a mí mentalmente me ayuda a unir los conceptos de manera lógica para interiorizarlo. Hice un dibujito y quería, si es así, Dios, revelación, expiación, prójimo. A ver, Nani, ¿puedes activar tu micrófono? Aquí, a ver, vamos a activar el micrófono de Nani. Ya Hola. está. Hola, Nani. Aquí Nani nos va a dar un excelente aporte. Sí. Bueno, en general
intento como aterrizar como los conceptos a nivel lógico para, se me ayuda un montón. Entonces hago así estos dibujitos de flujo a ver si ese es el orden, ¿no? Por ejemplo, cuando comencé a leer sí tenía un problema en entender la revelación con el milagro y por qué se le tenía que tener una, venerar un poco más a la revelación que al milagro, pero luego ya cuando leyendo en conjunto entendí. Entonces, creo que todo el capítulo 1 más lo que tuvimos la primera sesión, lo traté de condensar en ese dibujo, que si no entienden mi letra, yo les traduzco, pero básicamente yo entendía como que la revelación venía de Dios, que el estar en un estado de gracia te tenía como una conexión con Él, en donde tú confiabas y donde te sentías merecedora de todo y tenías una comunicación mucho más directa. Teniendo esa posición, creo que puedes tener la habilidad de hacer una expiación y como lo que el ejemplo que acabas de dar hace un ratito, ¿no? De que si hay un problema o algo que te está generando como que la mente no para de pensar, como que dejárselo a él y deshacerlo. Pero eso creo que solamente se puede hacer si es que previamente has tenido ese estado de gracia con él. Y después de esa expiación es donde puedes ver ya los milagros, ¿no? Y luego eso ya como proyectarlo dentro de tu entorno, porque hay una frase chévere que decía ahí que era de, y es que lo que normalmente dicen, ¿no? Mira todos, no hagas cosas que no quieres que te hagan, pero lo que él decía es, todos tienen la misma santidad que tú, entonces como que todos pueden ser milagros, hacerlos y recibirlos, o sea, todos son merecedores de. Entonces hice ese dibujo y quería saber si está en lo correcto. Excelente, Dani. La verdad, a mí también me has resuelto varias dudas que tenía. Qué bonito y gracias, muchas gracias por tu aporte. Creo que respondiste ahí también una pregunta de Natalie, ¿no? Explicando de lo que has comentado. Natalie nos dice, quisiera entender un poco más cuando dices me autoperdono. ¿Se te respondió lo que comentó Natalie? ¿Comprendiste lo que dijo? Cuando digo que se expía, ese sentimiento, como nos comentó Nani, se entrega por completamente en esa conexión que Dios, ¿no? Confías y se lo entregas por completo, ¿no? Dejas que Él obre milagros en ti. Sí, cuando digo me autoperdono, es perdonarte a ti misma porque nosotros hemos fabricado esa realidad o ese hecho específico de lo que nos ha pasado. Eso nos dice un curso de milagros. A veces confunde el significado de la expiación. Me ayudaría a recordarlo. Bueno, em, en sí la expiación la vamos a ir comprendiendo y experimentando a lo largo de, de, de este estudio, un curso de milagros. Muchas veces un concepto, un concepto solamente te podría confundir más. Te invito a experimentar esta parte donde nos comentó Nani, ¿no? Experimenta la expiación y para ello están las lecciones también, ¿no? En la lección nos comentó Patty aproximadamente 8, podemos practicar esta expiación. Expiación, dice Erika, entregar al Espíritu Santo. Excelente, Erika. Luisa nos dice, cuando se refiere a estar en estado de gracia antes de expiar, ¿eso significa orar? Cada persona tiene un diferente concepto de estar en un estado de gracia con Dios. Si tú estás o esta comunicación que tienes con Dios lo haces mediante la oración, ¿no? La oración es una comunicación con Dios también, ¿no? Está perfecto, ahí estás en un estado de gracia, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les ayuda la oración estar en un estado de gracia con Dios? Escribe yo por el chat.
Excelente. La oración es el más grande vínculo con Dios. Excelente. Bien. Excelente. Por ahí ya varios han dicho yo. Pati nos dice, en la práctica de las lecciones van a sentir también el estado de gracia. También. Cuando practiquemos las lecciones, también vamos a sentir ese estado de gracia. Así que las invito a practicar esas lecciones también, ¿no? Porque una oración es una comunicación con Dios. Bueno, también es una comunicación contigo mismo, con Dios, con el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, la ilusión de las necesidades. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea de que de alguna manera lo necesita. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada, no había necesidad de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Actúa de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto a su vez depende de la percepción que tiene de lo que eres. La única carencia que realmente necesita corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubiese distorsionado tu percepción de la verdad. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes que pueda corregirse el error de percibir niveles. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. La distorsión de los impulsos milagrosos. Tu percepción distorsionada produce una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles al que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre transgiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las sensaciones posteriores de este curso se basa en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas.
Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y la que incurrimos con frecuencia. Algunos de los pasos posteriores de este curso, sin embargo, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que beatífica. La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo, los medios son necesarios. Vanessa nos dice una consulta. ¿A qué se refiere en el texto con niveles? También lo mencionan en la página 4, numeral 23. A ver, aquí respondiendo a lo que nos pregunta Vanessa, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda la enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Creemos que de alguna, a ver, para decirlo así, pensamos, por ejemplo, que si yo tengo un problema X, está a un nivel 1. Y si esta persona tiene un problema, una enfermedad Y, está a un nivel 2. O si la X persona que le pasó X situación, está a un nivel 4. Nosotros pensamos, ¿no? O pensamos que es así. Entonces, ¿qué es lo que hacen los milagros? Los milagros nos dicen, tu problema no es más grande ni más pequeño que el otro. Tu problema se puede solucionar tal como el de la otra persona que cree que su problema es un nivel 100. Entonces, lo que hacen los milagros es alinear todos esos niveles, porque para los milagros no existen niveles, o para la curación no existen niveles. O, por ejemplo, creemos que una enfermedad es más grave que la otra, más leve que la otra, ¿no? Para los milagros, todos son igual. ¿Sí? Respondí a tu duda, Vanessa. Eso es lo que yo comprendí. Si a alguien más le gustaría responder a lo que dice Vanessa, pueden escribirlo por el chat. Bien, entonces hasta aquí culminamos este capítulo 1. En lo personal, me quedo con esta parte, ¿no? La última parte que leí del subcapítulo 6. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Más, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Solamente el miedo nos produce un estado que no existe, ¿no? Pero el amor perfecto lo puede todo. Y para llegar a ese amor perfecto, tenemos que estar en ese estado de gracia con Dios. Y bueno, eso en lo personal me he quedado esta noche. ¿Tú qué aprendizaje has podido obtener de este capítulo 1? Escríbelo por el chat. Y bueno, también agradecerles por conectarse el día de hoy. Y agradecerme a mí mismo también por estar aquí. Y, y bueno, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles le toca a Patty el capítulo 2. Por ahí nos dice
Excelente, Vanessa, qué bueno que lo hayas comprendido. Nani nos dice, entendí como la lógica para seguir con los demás capítulos. Excelente, Nani. Qué bueno. Y no se olviden las lecciones, que son muy importantes para poder comprender, porque mediante la experimentación, mientras más experimentamos lo que nos dice acá, más podemos comprender, porque más de la lógica es del sentir, ¿no? El sentir es estado de gracia. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Ahí los voy a estar leyendo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos una próxima. Chao, chao. Foto, Frank, foto. Foto. Vamos a dar una fotito. A ver, un rato. A ver si. Ahí están las chicas. Casi todas son mujeres, ¿no? Y Jonathan. Ahí, Jonathan. A ver, voy a tomar la foto. En 3, 2, 1. Listo, ya está. Excelente. Nos vemos. Cuídense mucho.